Hola chicos, chicas, buenos días, tardes, noches, según sea el caso. Continuamos hablando del tema de los gobiernos totalitarios. En este video me concreto a hablar específicamente del nacionalismo japonés y del fascismo italiano. Iniciamos hablando un poco del fascismo italiano, que va a ser liderado por Benito Mussolini, quien precisamente por tener esta similitud de ideas totalitarias se va a aliar en el bloque denominado el Eje al lado de Adolfo Hitler. Pero, ¿cómo fue que llega al poder este hombre? ¿Cómo es que llega a establecer este régimen totalitario? Pues primeramente llega igual que Hitler a través de las masas de un partido político de obreros. Y bueno, nuevamente encontramos las mismas características. En sí, si ustedes observan, son características muy similares las que tienen estos gobiernos totalitarios, es que son líderes que llegan a partir de las masas, de la creación de un partido político en el que ellos empiezan a pues a liderar, a formar una serie de movimientos sociales basados en las ideas socialistas, aunque al final se redirecciona esta ideología política y terminan convirtiéndose en gobiernos autoritarios en donde se suprime todo tipo de diferencia de ideas y en los que además ellos contaban con esa característica de que imponen sus ideologías respecto a su sociedad. En este caso, Mussolini representa un antiliberalismo para los ideólogos fascistas, pues el liberalismo era una ideología débil, según él, incapaz de frenar el auge del comunismo e ineficaz para mantener el rumbo de una economía sometida a una crisis en el periodo entre guerras. Recordemos que Italia tiene una participación en la Primera Guerra Mundial, va a estar todo el tiempo al lado de Alemania. Cuando por fin ve que está por perder la guerra, se quiere cambiar de bando y aunque abandona a los imperios centrales, en este caso Alemania, pues no fue muy bien recibida por parte de la Triple Entente, ¿no? Finaliza la guerra y pues obviamente queda bastante debilitada su economía. Entonces este fascismo tiene un origen dentro de este periodo de entreguerras en el cual está buscando esa reconstrucción económica y tiene un origen de carácter anticapitalista. Entonces encontramos nuevamente esta constante en la que, al igual que Alemania, recordemos que Italia se acaba de consolidar como una nación con la unificación de los estados italianos y de los principados que se dio en 1861. Entonces hablamos de que es una nación relativamente nueva que, al igual que Alemania, busca consolidarse como una de las grandes hegemonías europeas, y no solo de Europa, sino que a nivel mundial. Mussolini era un gran líder de masas, empieza a imponer un autoritarismo basado en el militarismo, en donde se empiezan a suprimir la libertad de expresión, se eliminan los partidos políticos y es totalmente antimarxista, es decir, que están totalmente en contra y opuestos a todo este tipo de ideas basadas en la lucha de clases como un elemento de la visión marxista de la sociedad. Choca, entra en confrontación con esa ideología y él va más bajo la línea de una ideología unificadora. Obviamente, pues acabamos de mencionar esto, ¿no? Ellos vienen de esta unificación de estados en donde buscaron a través de la identidad nacional y el nacionalismo, esa idea de pertenencia basada en todos los elementos que integran a una nación, y por ende buscan reafirmar y reforzar esta idea unificadora bajo un nacionalismo, pero un nacionalismo extremista que se convierte, como su nombre ya lo hemos venido manejando, de forma totalitaria. En este caso es un fascismo totalitario, en donde impera el autoritarismo
basado bajo una dictadura de carácter militar, es decir, bajo las armas, bajo la fuerza del ejército. El fascismo concibe a la sociedad como una organización militar. Entonces, es bastante severa la manera en cómo empiezan a tratar a la sociedad. Cuando se pacta esta alianza con el Eje, también se van a empezar a desarrollar estas ideas de la raza aria y de lo que es más que la selección natural, el darwinismo social y la idea de la selección natural, basados también en una teoría llamada eugenismo, en donde pues querían justificar el por qué era superior la raza aria. Les decía, ellos al ser líderes tenían esa característica de ser carismáticos y por ello es que la gente los seguía, podían mover masas, a pesar de que estaban actuando de forma totalitaria y arbitraria. Los partidos y posteriormente los estados fascistas se organizaron en torno a la figura de un jefe con poderes absolutos sobre el partido, el Estado y la sociedad, empleando, en el caso de Italia, una propaganda y terror. Estos regímenes fascistas pusieron gran empeño en controlar los medios de comunicación, principalmente lo que era la radio y la prensa escrita. En esta época no era tan común hablar de la televisión, puesto que no tenía muchos años y no era como que todos los hogares contaran con un televisor. Ayer en el otro video les ponía el ejemplo de que normalmente en los cines era en donde reproducían las noticias que se vivían a nivel internacional. Entonces por eso es que era más común que tuvieran el control y dominio de lo que era la prensa escrita y de las radiodifusoras. Recordemos también que ese nacionalismo exacerbado se ve representado en que son unos fascismos que organizaron su visión totalitaria en torno al concepto de nación, nacionalidad, la unidad nacional, en torno al Estado, a un partido único, porque como ya les mencioné, Mussolini va a eliminar todos los demás partidos políticos y el líder era la máxima aspiración a esta ideología fascista. Se convierte en un nacionalismo extremo que toma diferentes formas en distintos países. Y bueno, aquí está lo que comentábamos, ¿no? Se enfatiza mucho en esta idea racista de una ideología fascista totalmente contraria a la idea de igualdad entre los seres humanos, entre los sexos y entre las naciones. Italia también se va a caracterizar por una persecución al pueblo judío bajo estas políticas antisemitas. Si ustedes han visto de casualidad la película de La vida es bella, pues se desarrolla precisamente en la Italia fascista de Mussolini. Pasamos ahora al nacionalismo japonés. Recordemos que Japón inicia una transformación con su denominada era Meiji o del progreso, que es un cambio de dinastía en la segunda mitad del siglo XIX y se transforma de ser un Japón feudal por un Japón entrado al desarrollo tecnológico y de la modernidad. Bajo esta nueva sistema de ideas, busca Japón extenderse bajo estas ideas de expansionismo y a la par del expansionismo está interesado en dominar territorios así como Alemania, pero él está enfocado a la región de Asia, va a dominar la guerra con Rusia y va después a dominar territorios de Corea y de la propia China cuando empieza a extenderse y mostrar su dominio. Se trataba de una combinación única y singular de elementos filosóficos, nacionalistas, culturales y religiosos. Filosóficos porque las religiones particulares de esta nación no son tradiciones religiosas monoteístas como las que nosotros conocemos, sino que más bien sus doctrinas religiosas van más enfocadas a una cuestión dogmática filosófica, tales como el confucianismo, taoísmo y budismo.
que precisamente tienen esa característica, que es una cosmovisión religiosa muy diferente a lo que nosotros conocemos. Nacionalistas porque ellos tienen muy arraigado lo de los shogunatos y el respeto entre sí, y cuanto más a la dinastía. Entonces está muy, muy marcada esa cuestión de pertenencia a su nación, ¿no? Cuando se abole la figura de los shoguns, es decir, cuando entra esta era Meiji o del progreso, el shogun decía que los asuntos del Estado ahora eran en nombre del emperador. Es cuando empiezan a acabar con esta tradición japonesa en donde dejan de existir las figuras de los samuráis, pierden ese poder, influencia y privilegios al pertenecer a un ejército regular imperial. Estamos hablando de que Japón tenía todavía una tradición medieval hasta la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando por ahí como de 1868, cuando entra la era Meiji. Entonces intentan que cambie todo este sistema político, hacen modificaciones en la estructura política que se van a ver reflejadas pues dentro del desarrollo de la sociedad. Entonces se empieza a difundir una ideología patriótica y tradicionalista centrada en la veneración por la figura del emperador, como un efecto similar de los líderes totalitarios del fascismo italiano y del nazismo alemán. El gobierno impone este orden totalitario, aunque sin la necesidad de establecer medidas representativas que fueran represoras internamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos venían acostumbrados a no gozar de tantas libertades y estar todavía bajo este tipo de régimen y sistema, ¿no? Entonces no es como que necesario establecer, pues ellos han vivido en este sistema bajo el régimen de dinastías, pues desde cientos de años, alguna tradición prácticamente casi milenaria, ¿no? De esta manera es como Japón empieza a tener un crecimiento acelerado, consolidándose como una de las grandes naciones en las que se desarrolla la segunda revolución industrial, en donde su ejército empieza a trabajar de otra manera y no como estaban acostumbrados con los samuráis, posicionándolo en el mapa, de tal manera que es un gran acierto para ellos el triunfo que tienen contra el ejército rojo. Y más adelante, pues cuando empiezan a extenderse por los territorios de Corea y de China, de tal manera que su idea expansionista se ve reflejada y se ve pues bajo la misma línea de las ideas fascistas y nazistas. Por esta razón es que el nacionalismo japonés, y también con unas ideas bastante arraigadas en torno a su nacionalismo, como van a ser la facción kamikaze dentro de la Segunda Guerra Mundial, en donde estaba por delante el honor y el nacionalismo, pues van a ser un punto clave y de unión para que Japón encaje precisamente en el grupo denominado el eje Berlín-Roma-Tokio, que lo van a integrar precisamente Alemania, Italia y Japón para lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. De esta manera Japón comienza a posicionarse de tal manera que por sus pistolas, pues es que tiene el ímpetu de retar a Estados Unidos mediante la batalla de Pearl Harbor, en donde matan a más de 2,000 soldados estadounidenses al tomarlos por sorpresa cuando atacan la base militar en Hawái. De esta manera es como el Pacífico
era prácticamente de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y va a hacer que Estados Unidos entre a participar en este proceso que veremos próximamente. De tal manera que no es novedad que cuando se da el estallido de las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, pues fue prácticamente el desquite por parte de los estadounidenses. Y no solo eso, es tan arraigada su cultura hacia el honor, de dar todo por su nación y morir con honor, que precisamente, aunque los aliados, el ejército rojo y el ejército norteamericano comienzan a llegar a Alemania desde el mes de abril, y para el mes de mayo ya se dieron por vencidos ondeando bandera blanca los alemanes, Japón continuaba en resistencia y va a ser hasta el mes de agosto, con este estallido de las bombas atómicas, como va a tener que ceder. Y aún así tiene que ceder en el sentido de que tiene que quedar no solamente como una nación derrotada en la guerra, sino que tiene que quedar bajo la custodia y resguardo de los Estados Unidos de América. Entonces, mediante esta compleja mezcla de ideas, doctrinas y acciones nacionalistas, las fuerzas imperiales japonesas encuentran este punto de apoyo nacionalista, político e ideológico para la lucha en el continente asiático y el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que era lo que les comentaba, y la Casa Imperial Meiji representaba a la cabeza de la nación. Tenía la última palabra en la toma de decisiones. Hirohito, como su líder y representante, va a ser quien va a estar al frente, al pie de toda decisión, y diferentes puntos de vista coincidieron en la cuestión de la expansión continental y la conquista de la zona del Pacífico, que, como les decía, se va a ver pues culminada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya que ellos son parte del bando que pierde. Sin embargo, se puede rescatar nuevamente su religión, su ideología, su filosofía, que es pues muy peculiar, al momento que en pocos años logran una reconstrucción para volver a empoderar a esta nación como una de las máximas potencias tecnológicas y económicas a la fecha a nivel internacional. Nos vemos, chicos, felices vacaciones, y regresamos a trabajar el 20 nuevamente en plataforma, según como vengan las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública. Nos vemos. Chao.